Bien, perfecto. Buenas noches con todos. De nuevo y de regreso a nuestros acostumbrados Ateneos de Trauma. Doy la bienvenida a todos nuestros participantes esta noche. Desde el programa de residente de cirugía general, esta vez como Hospital de Emergencia Tevitarte, nos complacemos en presentar esta reunión tan importante para nosotros, como para nuestra comunidad quirúrgica, colegas nuestros, residentes de cirugía y también, ¿por qué no?, internos de medicina y estudiantes. Nuestro Ateneo de Trauma, en esta oportunidad, vamos a tratar el tema de la laparoscopía en trauma, cuándo indicarlo. Realmente la laparoscopía en trauma resulta ser un método muy importante. En las últimas décadas ha tenido ya relevancia y sobre todo tenemos muchas dudas y sobre todo muchas preguntas que hacer, sobre todo cuándo aplicarlo, en qué pacientes aplicarlo, si esto tiene que ser selectivo, y realmente no falta siempre en alguna guardia nuestra, y esto es común en Latinoamérica, como en nuestros hospitales, ¿por qué no? Pacientes que ingresan en estabilidad hemodinámica, con una herida de bala, por ejemplo, y que en la cual siempre el cirujano joven pues transmite esa sensación de que podemos entrar con una cirugía mínimamente invasiva aprovechando la estabilidad del paciente, ahora que la laparoscopía obviamente en las últimas décadas está en boga, ¿no? ¿Por qué no aplicarlo y cuándo hacerlo, no? ¿Cuándo es la parotomía obligatoria, no? Entonces son cosas que se ha cambiado el rumbo de esto. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años? Son muchas las preguntas que espero esta noche poder absolver en esta excelente reunión. Como ponente vamos a tener la presencia de la doctora Sandra Cabrera Bolívar. Ella es residente de segundo año y de nuestro Hospital de Emergencia Tevitarte, es también médico adscrita a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Como invitado también vamos a tener el honor y le voy a presentar, es un crack de la cirugía de trauma. Él es el doctor Guillermo Barilaro, cirujano general y de trauma del Hospital Internacional de Agudos, doctor Oscar Allende, Mar del Plata, Argentina. Ha sido instructor de los cursos de ATLS y también de destrezas quirúrgicas en trauma, de QT, de la Sociedad Panamericana de Trauma, y es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Sociedad Panamericana de Trauma. Tengo el honor de presentarlo al doctor Guillermo, que nos va a acompañar esta noche, juntamente con sus comentarios e intervención importantísima. Me presento, yo soy el doctor Medrano Álvarez, Johan Medrano Álvarez, cirujano general del Hospital de Emergencias Atevitarte, miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú y miembro de la Sociedad también Peruana de Cirugía Endoscópica. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy pase a la doctora Sandra para su presentación. Buenas noches, doctora Sandra. Doctora Sandra, ¿puede empezar? A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, se escucha. Puedes iniciar, por favor. Ya. Buenas noches con todos, doctor Medrano. ¿Qué tal, doctores? Mucho gusto. Soy la doctora Sandra Carrera, residente de cirugía. En esta oportunidad, el tema que me ha asignado para exposición de los Ateneos es la laparoscopía en trauma abdominal. Sobre todo, responder a la pregunta, ¿cuándo indicarlo? ¿No? Ya, bueno, primero para decir unas generalidades sobre lo que es anatomía del abdomen, ¿no? Según ATLS tenemos las siguientes regiones, lo que es el abdomen anterior, que se define como el área que se encuentra por debajo de los rebordes costales, y como límite inferior presenta lo que son los ligamentos inguinales y el pubis, ¿no? Lo siguiente es la región tóraco-abdominal, que vemos en esta figura de acá, que es la parte sombreada, limitada por lo que es la línea mamilar, hacia abajo los rebordes costales, y hacia la parte posterior lo que es el borde inferior de las escápulas. Esta región es importante, ¿no? Se encuentra protegida por lo que es la parrilla costal,
lo que está protegiendo principalmente son los órganos de lo que es hígado, vaso y estómago, ¿no? Y tiene importancia porque pacientes que presentan lesiones a nivel de esta región, se debe sospechar de todas maneras de lo que es un trauma a nivel de cavidad abdominal, porque sabemos que durante la expiración el diafragma se va a elevar hasta el cuarto espacio intercostal. Las otras regiones son los flancos. El flanco está limitado por lo que es la línea axilar anterior y línea axilar posterior. Y la región posterior, que es lo que es el dorso, ¿no? En lo que es el dorso se encuentra localizada en lo que es las líneas axilares posteriores, desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas, ¿no? Esta región, tanto lo que es flanco como dorso, conforman lo que es el retroperitoneo, ¿no? Lesiones a nivel de estas zonas nos van a hacer sospechar en traumas a nivel de retroperitoneal, ¿no? Y estos traumas a nivel retroperitoneal son bastante difíciles de diagnosticar, porque estamos hablando de la parte más profunda de lo que es la cavidad abdominal, y además no van a dar muchos signos, mucha clínica, ¿no? Y tampoco van a ser susceptibles a poder ser evaluados mediante lo que vamos a ver que son los exámenes auxiliares, como es el lavado peritoneal diagnóstico y el ECOFAS. No van a ayudar mucho en lo que son traumas a nivel de lo que es retroperitoneo. Y por último, lo que es la cavidad pélvica, el área rodeado por los huesos pélvicos que contiene la parte inferior del espacio retroperitoneal, que contiene el recto, vejiga y los vasos ilíacos. En cuanto al mecanismo de las lesiones, según ATLS, tenemos 3 principales, lo que es trauma abdominal penetrante, trauma abdominal cerrado y trauma por explosión. En cuanto a trauma abdominal penetrante, tenemos ya sea por arma blanca o por arma de fuego, según el tipo de arma, vamos a tener que van a tener predominancia en el daño de ciertos órganos. Por ejemplo, en lo que es arma blanca, el principal órgano que se puede afectar es el hígado, 40%, intestino delgado, 30%. En lo que es arma de fuego, el órgano más afectado generalmente es el intestino delgado, ¿no? Y seguido por el colon. Cuando hablamos de trauma abdominal cerrado, principalmente el órgano que vamos a sospechar que se está afectando por frecuencia se ha visto que es lo que es el vaso, seguido del hígado y posteriormente intestino delgado. En cuanto a trauma por explosión, esto es una combinación de ambos mecanismos, ¿no? Ya sea de tipo penetrante o cerrado, van a producir también unas lesiones. En cuanto, siguiendo lo que dice aún el ATLS, en pacientes sobre lo que es evaluación y manejo, pacientes que estén hemodinámicamente estables, sin signos de peritonitis, pueden someterse a lo que es una evaluación mucho más detallada para determinar la presencia de lesiones y que pueden causar morbilidad y mortalidad, principalmente a largo plazo, ¿no? En este tipo de pacientes nosotros podemos averiguar de manera más detallada en lo que es, por ejemplo, historia, ¿no? Historia del paciente. ¿Qué nos importa en lo que es historia? Averiguar el mecanismo de la caída, la altura de la caída, el tiempo transcurrido desde el trauma abdominal hasta que ha llegado al servicio de emergencias, el tipo de arma, la cantidad de sangre que ha quedado en el lugar de los hechos, y eso principalmente. En lo que es examen físico, centrándonos en lo que es un trauma abdominal, ¿no? El examen en un orden que conocemos, ¿no? Que es inspección, auscultación, percusión y palpación. Y si está indicado también hacer un tacto rectal o tacto vaginal, según la sospecha de lesiones que tengamos. En cuanto a anexos al examen físico, se menciona sobre la colocación de una sonda nasogástrica para disminuir lo que es el riesgo de aspiración. Sin embargo, algunos pacientes puede provocar lo que es vómito, y también hay que tener en consideración pacientes que presentan grandes fracturas faciales y además de eso un trauma abdominal, por ejemplo, que querramos colocar una sonda nasogástrica, se sugiere hacerlo por cavidad oral
para no perforar lo que es la placa cribriforme y hacia el cerebro. En cuanto a sonda Foley, cuando estamos sospechando de un trauma pélvico, queremos controlar lo que es el flujo urinario, vigilar lo que es hematuria, está indicado colocarlo, ¿no? Sin embargo, se va a ver que en pacientes que, por ejemplo, estemos pensando nosotros realizar un ECOFAST, se va a ver mucho mejor con lo que es una vejiga llena. Por lo tanto, si es que estamos pensando en realizar ECOFAST, debemos retrasar la colocación de la sonda Foley. En pacientes que se encuentren, en otros estudios, podemos ahondar más en pacientes que se encuentren, como repito, hemodinámicamente estables, pacientes politraumatizados. Si el paciente está estable, podemos ampliar las imágenes con una placa de tórax anteroposterior para evaluar posibilidad de un trauma torácico añadido. Y en cambio, pacientes que estén hemodinámicamente inestables no van a requerir radiografías, ¿no? Eso principalmente. Vamos a hablar ahora de lo que son los otros estudios que vemos acá, lo que es ECOFAST, lavado peritoneal diagnóstico, que como repito son estudios en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Para hablar rápidamente de ellos, en general estos estudios, como dijimos, son exámenes auxiliares. Inicialmente lo que era la laparotomía exploratoria, antiguamente era el examen de elección tanto diagnóstico como terapéutico, pero se han añadido a lo largo de los años estos exámenes que vamos a ver que van a tener ciertas ventajas, desventajas e indicaciones especiales, ¿no? En general, para resumir lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, en cuanto a las ventajas que tiene, es que va a determinar cirugía temprana si encontramos en el lavado más de 10 cc de sangre. La otra ventaja es que se realiza rápidamente y puede detectar lesiones intestinales. En cuanto a las principales desventajas, es que es invasivo, va a interferir con lo que es, por ejemplo, un ECOFAST, nos va a disminuir la sensibilidad de lo que es el ECOFAST, y están indicados en pacientes hemodinámicamente anormales con trauma abdominal cerrado y trauma abdominal penetrante sin indicaciones de laparotomía inmediata. El ECOFAST, bueno, sus ventajas es que determina si es que es positivo la necesidad de una cirugía temprana, es un examen que no es invasivo, realizado rápidamente, y las desventajas es que es operador dependiente y puede no ser tan sensible en lo que es identificar lesiones de diafragma, intestino, y lesiones pancreáticas o aire libre. Y en lo que es tomografía, las ventajas, como vemos acá, es que nos da un diagnóstico anatómico específico de dónde encontramos la lesión, es no invasivo y permite visualizar retroperitoneo, a diferencia de los anteriores que no nos va a permitir tener un conocimiento de esta zona. Además visualiza partes óseas y partes blandas. Las desventajas es que tiene mayor costo y también toma mayor tiempo, ¿no? Además que involucra lo que es una exposición del paciente a lo que es sustancia de contraste, ¿no? Están indicadas en pacientes que están termodinámicamente normales, con trauma abdominal o cerrado. Y también el trauma penetrante a nivel de espalda, flancos, sin otras indicaciones de laparotomía inmediata. En cuanto a por qué realizar una laparoscopía y no una laparotomía, o por qué pensar en laparoscopía, ¿no? La laparotomía en sí constituye un trauma que se va a realizar al paciente. Y como sabemos, la respuesta fisiológica al trauma se va a caracterizar por la liberación de mediadores proinflamatorios, citoquinas, factores de complemento, proteínas de fase aguda, todo esto que va a conducir a una posterior respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, se ha visto y varios estudios han validado de que los procedimientos quirúrgicos no traumáticos, como lo que es una laparoscopía diagnóstica y con extensión a una laparoscopía terapéutica, tienen una menor respuesta inflamatoria y
en comparación con lo que es una cirugía abierta, ¿no? Además, se ha visto que es una herramienta que tiene alta precisión de diagnóstico y menos tasa de laparotomías negativas, ¿no? Inicialmente, la tomografía con contraste es el estudio que es el estudio, el gold estándar para lo que es trauma abdominal. Sin embargo, vamos a ver que no nos va a dar una adecuada identificación de lo que es lesiones diafragmáticas, tampoco lesiones mesentéricas, vísceras huecas, y para lesiones peritoneales, la sensibilidad en lo que es el gold estándar, que es la tomografía, es baja, ¿no? A comparación con lo que sería una laparoscopía diagnóstica con extensión a una terapéutica. Además, como sabemos, va a tener el paciente posterior en su posoperatorio, va a tener mejor manejo respiratorio y menor dolor posoperatorio. Tiene además una tasa más baja de hernias incisionales, tasa más baja de adherencias y menor incidencia de lo que es infecciones de sitio operatorio. Por lo tanto, el paciente va a presentar una recuperación más rápida y a niveles de costos va a representar un menor gasto. Sin embargo, no debemos obviar los riesgos potenciales que, a pesar de ser un procedimiento seguro, presenta la laparoscopía. Principalmente lesiones diafragmáticas o lesiones lo que son hernias incisionales no identificadas con un posterior neumoperitoneo por un neumotórax, atención, y también lo que es un aumento de la presión intracraneal. Todo eso son consideraciones a tomar en pacientes que se someten a la laparoscopía, ¿no? A pesar de ser un procedimiento recomendado y viendo todas esas ventajas, aún así presenta riesgos potenciales para el paciente. Bueno, este estudio es un estudio del 2019 que habla sobre la laparoscopía en trauma abdominal penetrante. Es una alternativa segura y efectiva a lo que es la laparotomía, de la revista Cirugía Endoscópica. Bueno, este estudio realizado desde el diciembre de 2006 a diciembre de 2016, 56 pacientes con trauma abdominal penetrante. Estos 56 pacientes, 46 fueron sometidos a lo que es la laparoscopía. De estos, bueno, en realidad los 56, ¿no? De los 56, 10 necesitaron conversión, más o menos un 18%, y 82% tuvieron una resolución de la parte laparoscópica. A nivel de lo que es la laparoscopía diagnóstica netamente, fue un 71%, y lo que fue la laparoscopía terapéutica, 28%, de los cuales el 100% fueron totalmente laparoscópicas, y 0%, 0%, o sea, ningún paciente necesitó una laparoscopía asistida, ¿no? En cuanto a las probables complicaciones que presentaron, la principal, el principal variable que fue estadísticamente significativa fue la duración de estancia hospitalaria, ¿no? Que por supuesto fue menor en los pacientes sometidos a la laparoscopía. A diferencia de los pacientes que necesitaron una conversión, el promedio de estancia hospitalaria fue 8 días, ¿no? Y en lo demás no hubo diferencias estadísticamente significativas, tanto en lo que es neumonía, en embolismo pulmonar, en lo que es infecciones de sitio operatorio. No se vio diferencias significativas en pacientes sometidos a la laparotomía o comparado con la laparoscopía. En conclusión, este estudio concluye que la laparoscopía se puede utilizar en pacientes hemodinámicamente estables con trauma abdominal penetrante, y se puede convertir una laparoscopía diagnóstica a una laparotomía, a una laparoscopía terapéutica, perdón. Y que además este estudio proporciona una revisión exhaustiva de la literatura para crear definiciones claras y aclarar un enfoque sistemático paso a paso de cómo realizar una laparoscopía diagnóstica y terapéutica de manera efectiva.
se suma al cuerpo de literatura que respalda el papel de la laparoscopía en trauma abdominal penetrante. Y es un avance para la discusión sobre el manejo de laparoscópico en trauma abdominal penetrante. Ahora, ¿dónde podemos realizar nosotros lo que es el abordaje laparoscópico en pacientes con trauma abdominal, ¿no? Según este estudio que presentamos acá del año 2019, que intenta responder estas preguntas, ¿no? ¿Dónde? Lo ideal es en un centro que cuente con presencia de un equipo multidisciplinario de trauma, ¿no? Esto es paciente, idealmente paciente con un hospital con disponibilidad de neurotrauma, neurocirugía, cirugía ortopédica, unidad de radiología intervencionista. Eso es lo que idealmente debería tener un paciente que va a ser sometido a laparoscopia, un paciente con trauma abdominal sometido a abordaje laparoscópico. Además, se recomienda un cirujano de trauma experimentado, capaz de seleccionar correctamente los pacientes adecuados. Y que además tenga habilidades laparoscópicas avanzadas, y el cirujano debe ser capaz de descartar completamente posibles lesiones y finalmente decidir convertir a un procedimiento abierto después del diagnóstico para un tratamiento adecuado. ¿En qué pacientes vamos a usar? ¿Quiénes son los pacientes candidatos a un abordaje laparoscópico en trauma abdominal? Es principalmente y únicamente pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, ¿no? En este artículo vemos que es una contraindicación para el abordaje laparoscópico pacientes que se encuentren con inestabilidad hemodinámica, ¿no? O pacientes que se encuentren con shock hipovolémico de clase 2, 3, 4, pacientes en shock séptico, pacientes con difusión cardiopulmonar y pacientes que tengan una lesión traumática cerebral severa, y además pacientes que tengan incapacidad para tolerar el neumoperitoneo. ¿Qué pacientes son? Eso es en cuanto a contraindicaciones. ¿Qué pacientes deben ser, son recomendados hacer laparoscopía, un abordaje de laparoscopía? Pacientes que tengan hallazgos de tomografía computarizada con duda diagnóstica, un examen físico discordante, que tengamos a nivel por ejemplo, el examen físico peritoneal sin hallazgos significativos en tomografía, o viceversa, que tengamos una tomografía con líquido libre, sin lesiones de un órgano sólido, que no haya una explicación digamos, de lo que es líquido libre. Son pacientes que deberían ser abordados laparoscópicamente. En lo que es trauma abdominal contuso, con sospecha o lesión mesentérica comprobada por imágenes, ¿no? Trauma penetrante o contuso de la parte inferior del tórax o cuadrantes abdominales anteriores y superiores, y lo que son heridas penetrantes por evisceración, ¿no? A pesar de que inicialmente antes se refería que las heridas penetrantes con evisceración no eran indicativas de realizar lo que es un abordaje laparoscópico. Se ha visto que estos pacientes con evisceración sometidos a laparoscópica y abordaje mínimamente invasivo presentan buenos resultados, y no sería una contraindicación para realizar lo que es un abordaje laparoscópico. Otra indicación también en quienes realizar laparoscopía son pacientes que tengan fracturas múltiples, fracturas complejas, fracturas a nivel de lo que es la columna cervical, y esos pacientes que generalmente vayan a necesitar un posterior, una cirugía de urgencia, aparte de lo que es trauma abdominal, y que puedan ser pacientes que necesitan estar en posición prona. Este tipo de pacientes deberían ir idealmente a lo que es un abordaje laparoscópico. Ya. En lo que es trauma esplénico, los pacientes con trauma esplénico hoy en día idealmente debería ir a lo que es un manejo no operatorio, mediante lo que es una angioembolización, ¿no? Se dice que el manejo no operatorio con
embolización es el estándar de lesión en lesiones esplénicas, hablando de lesiones esplénicas en trauma contuso, ¿no? Y la necesidad de convertir a cirugía se considera que es un fracaso de lo que es el tratamiento manejo no operatorio, ¿no? Además se ha visto que pacientes que son ideales para la abordaje laparoscópico en trauma esplénico son pacientes que presentan, como vemos acá, angioembolización fallida o contraindicada. Es decir, siempre que la angioembolización esté contraindicada o no esté disponible, por ejemplo, en pacientes que tengan alergias, ¿no? Aparte, ¿en qué pacientes vamos a sospechar nosotros de que son pacientes que puedan presentar una angioembolización fallida? Son pacientes que ya tengan un trauma esplénico cerrado a partir del grado 3, ¿no? Se ha visto que a partir del grado 3, 4 y 5 la tasa de angioembolización, de falla de angioembolización es a 80%, ¿no? Entonces existe fuerte evidencia de que estos pacientes vayan a necesitar lo que es una laparotomía, ¿no? Otros pacientes de trauma esplénico para abordaje laparoscópico son cuando pacientes que tienen extravasaciones o pseudoaneurismas persistentes, especialmente si son múltiples y difusos en el parénquima esplénico, a pesar de la embolización proximal. Pacientes que, a pesar de que inicialmente se haya visto que la angioembolización haya sido exitosa y posteriormente, en controles posteriores, los pacientes pueden presentar lo que son pseudoaneurisma y pueden ser indicativo de que puedan necesitar lo que es un abordaje laparoscópico por ejemplo, para una esplenectomía. Otros pacientes con trauma esplénico son cuando el paciente tiene múltiples y severas fracturas esqueléticas o de la columna que requieren cirugía de columna de cúbito prono, ¿no? O procedimientos ortopédicos prolongados e invasivos. Entonces esos pacientes idealmente deberían ir a lo que es una cirugía laparoscópica. Lesiones esplénicas penetrantes en pacientes estables, igual, ¿no? Son pacientes que van a tener una alta tasa de falla de manejo no operatorio, ¿no? Hablamos de lesiones penetrantes. En estos pacientes no va a ser posible realizar un manejo no operatorio, ¿no? Por lo que no estaría indicado realizar un abordaje laparoscópico, ¿no? Bueno, en este artículo de acá, otro predictor de falla de manejo no operatorio se ha visto que es pacientes que presentan un hematoma subcasular en lo que es traumatismo esplénico contuso, ¿no? No penetrante. Estos pacientes van a presentar una alta tasa de fracaso, ¿no? La tasa de fracaso del manejo no operatorio de los pacientes con trauma contuso con hematoma subcapsular es significativamente más alta, ¿no? Pacientes con trauma contuso de grado 1 a 3 programados para manejo no operatorio deben ser observados, ya que la tasa de fracaso se acerca al 30% y se debe considerar esplenectomía en pacientes con trauma contuso de grado 4 y además con hematoma subcapsular, ya que como hemos visto la tasa de fracaso va a ser alrededor del 80%. En cuanto a lo que es trauma hepático, ¿no? Bueno, la división del trauma hepático, como vemos acá, según las guías de la UES del año 2020, son divididas en seis categorías. Y vamos a ver que el trauma hepático, las lesiones que son de tipo contusas, van a poder ser abordadas por manejo no operatorio. Y este va a ser el estándar de atención para pacientes que están estables y cuando no tengan otras lesiones abdominales que requieran cirugía, ¿no? El manejo no quirúrgico de las lesiones hepáticas de alto grado a partir de 4º grado solo debe considerarse en un entorno óptico, no un entorno que presente acceso a sangre y hemoderivados, un entorno con el cual podemos hacer evaluaciones seriadas, un quirófano disponible 24/7, pacientes que necesitan, que tengan hospitales que tengan disponibilidad de angiografía, ¿no? En esos pacientes podríamos plantear un manejo no quirúrgico a partir de grado 4, porque si es que estamos en un ambiente ideal, ¿no? Porque en estos pacientes se necesita un seguimiento mucho más estricto, ¿no? En cuanto a la tasa de complicaciones,
después de un manejo no operatorio aumenta con el grado de lesión, ¿no? Y es del 1% en grado 3 hasta 63% en grado 5, ¿no? Y alrededor del 30% de estos pacientes tienen las complicaciones, ¿no? Y es en estas complicaciones en lo que va a tener importancia lo que es el abordaje laparoscópico, ¿no? El abordaje laparoscópico por ejemplo, peritonitis biliar tiene aceptación porque va a ayudar a resolver lo que es sepsis biliar en pacientes que después de un manejo no operatorio hayan tenido estas complicaciones, ¿no? El manejo laparoscópico exitoso de hemoperitoneo retenido y tratamiento de la peritonitis biliar después de manejo no operatorio está recomendado por varias guías. Bueno, este es el algoritmo que presenta la UES del año 2020, ¿no? Que a diferencia de su anterior número, en el que no aparecía acá la indicación de la laparoscopía, ¿no? La UES 2020 ya está considerándolo ya lo que es el abordaje laparoscópico, ¿no? Y siempre partiendo de pacientes que son hemodinámicamente estables, que evaluados con una tomografía, y en lo que se haya visto pacientes que tengan, por ejemplo, que tengan extravasación positiva, un aneurisma temprano, se plantea lo que es una angioembolización. Si la angioembolización es efectiva, se hace un seguimiento clínico y posteriormente, en caso de sospechas de alguna complicación posterior a la angioembolización, considerar lo que es una laparoscopía de intervalo, ¿no? Esto es como una prolongación de lo que es el manejo no operatorio, ¿no? Eso es lo que refiere. En cuanto a lesiones mesentéricas a nivel vascular en trauma abdominal cerrado, este estudio del año 2021 principalmente aborda lo que son el tipo de mecanismo, ¿no? El principal mecanismo que vamos a ver en este tipo de lesiones van a ser accidentes de tránsito, ¿no? Pasajero retenido o conductor, ¿no? Dentro del auto, seguido por lo que son accidentes en motocicletas, ¿no? Y posteriormente es un peatón versus el carro. Vamos a ver que bueno, acá se replicó el cuadro, pero acá lo que quería colocar era la zona más afectada, que va a ser lo que es el ilion terminal, ¿no? En este estudio de acá es un estudio que se realizó en 5 años, es un seguimiento para ver el tipo de lesiones más frecuentes y el nivel de donde se encuentran, ¿no? En este estudio mencionan lo que son los pacientes que, para sospechar lo que es lesión isquémica mesentérica, menciona de que se debe hacer un seguimiento, ¿no? Y sospechar principalmente en pacientes de accidentes de tránsito, pacientes que hayan quedado retenidos en el vehículo, ¿no? Por ejemplo, esta tomografía que se presenta es un paciente que inicialmente viene por un accidente de tránsito, un varón de 20 años, conductor de auto involucrado en un accidente de tráfico, y una lesión aislada, que vemos que está señalando lo que es la flecha, un hematoma mesentérico a nivel del mesosimoideo, ¿no? Donde está señalando la flecha, que inicialmente no fue identificado en la tomografía de admisión, y este paciente fue dado de alta, ¿no? Y el paciente reingresa 2 días después con signos de peritonismo, y lo que se ve a nivel de la tomografía de control, se ve un engrosamiento a nivel de colon sigmoide, se ve la grasa más de tipo más inflamatoria, líquido. Entonces, el paciente al ingresar en la laparotomía es un paciente que presentó una lesión de tipo de vascularización y necrosis sigmoidea, que requirió posteriormente lo que es procedimiento tipo Hartmann, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones se debe tener una sospecha, principalmente qué tipo de pacientes, como se presenta acá en este artículo, de pacientes que hayan tenido este tipo de mecanismo, pacientes que hayan quedado retenidos en el autobús, que hayan usado un cinturón. El signo de cinturón que vemos acá nos debe hacer sospechar de una lesión
de un desgarro mesentérico, ¿no? Que es llamado, en estos artículos, en el anterior y en este, es llamado lesión en asa de Balde, ¿no? Por el tipo de forma, por la devascularización que presenta, ¿no? En este tipo de lesiones, si es que uno tiene la sospecha en pacientes que hayan tenido este tipo de mecanismo y que presentan estas, a nivel de tomografía, presentan una disminución de la densidad a nivel del meso, hay que sospechar ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque como se ve en estas imágenes, no son pacientes que pueden ser sometidos idealmente a un abordaje laparoscópico y evitar que vuelvan con mayores complicaciones y que puedan necesitar hasta, como hemos visto, una colostomía. Por ejemplo, en este de acá, un paciente de 54 años, femenino, que admitido a emergencia después de un trauma abdominal cerrado por un accidente de tránsito, se ve el signo de la marca del cinturón de seguridad. La tomografía lo que se vio fue un hemoperitoneo difuso, lesión esplénica mínima y el signo, el signo radiológico, que es una hipodensidad a nivel del mesosismoideo, ¿no? Y fue lo que llevó a una laparoscopía diagnóstica y posteriormente se demostró lo que es la lesión en asa de Balde, como vemos en esta imagen de acá, ¿no? El paciente fue posteriormente a una resección laparoscópica y una anastomosis término-terminal, ¿no? Son lesiones importantes entonces a tener en cuenta cuando estamos en pacientes con trauma abdominal cerrado y con ese tipo de mecanismo. Bueno, el órgano, como hemos dicho anteriormente, el órgano más afectado, el sitio más común para estos desgarros en asa de Balde es el ilion terminal, ¿no? Seguido posteriormente del yeyuno proximal, colon transverso y colon sigmoides, como vimos en el caso anterior. Ahora, ¿cuándo es el tiempo indicado para hacer un abordaje laparoscópico, ¿no? El tiempo es un tema importante a tener en cuenta. Por lo general, el momento de una laparoscopía diagnóstica o terapéutica puede ser inmediato dentro de las 6 horas o también retrasado, desde más de 6 horas hasta varios días después, ¿no? Se puede realizar una laparoscopía diagnóstica diferida y posiblemente terapéutica para evaluar las lesiones que, como hemos visto, a nivel de asa delgada y a nivel de isquemia mesentérica. Estos de acá son importantes tenerlos en cuenta en una evaluación tardía, porque estas no presentan una manifestación inmediata, ¿no? Son lesiones que, si uno no toma en cuenta, por ejemplo, esa desclaración, posteriormente va a ingresar un paciente con necrosis y posteriormente un abdomen perforado, ¿no? Y no son inmediatas, son de manifestaciones tardías, por lo que se puede realizar una laparoscopía diagnóstica diferida y posteriormente terapéutica. En cuanto si es que es mejor realizar una laparoscopía, sea de día o de noche, generalmente se puede esperar hasta la mañana siguiente, se recomienda. ¿Por qué? Porque se va a tener mayor disponibilidad de lo que es recursos humanos, mayor disponibilidad en caso se requiera de banco de sangre, personal que se pueda incorporar a lo que es el manejo del trauma. Y además, en caso de que estemos sospechando de que son lesiones simples, que no estamos sospechando de alguna lesión compleja, entonces en estos pacientes que son lesiones simples podría ser recomendado sí ingresar en la noche, pero de preferencia si es que estamos sospechando de una lesión mayor o compleja, se recomienda que el paciente sea el programado para la mañana siguiente, porque no va a haber muchas diferencias en cuanto a es de día o de noche, ¿no? Entonces, ¿en cuándo realizar? Bueno, en esa tabla, para poner en acotación, recalcar lo que hemos indicado, ¿no? En pacientes, ¿cuándo realizar procedimientos laparoscópicos? En pacientes, como hemos venido recalcando a lo largo de la exposición, pacientes que tengan hemodinamia estable, ¿no? Pacientes con un abdomen no claro, un líquido libre que no se explica con una lesión parenquimal, lesiones penetrantes, no se tenga la certeza de violación del peritoneo, peritonitis o aire libre, ruptura peritoneal, ruptura de vejiga intraperitoneal,
trauma penetrante del tórax inferior, lesiones diafragmáticas y bueno, las que hemos mencionado, ¿no? Pacientes estables con lesión esplénica, pacientes que tengan una cirugía ortopédica urgente de realizar y en los que tienen un alto, una lesión que requiera sale, que sean pacientes que necesitan estar en posición prona, son pacientes en los que se debería indicar el manejo laparoscópico. Además, hay un ítem también que son pacientes que estén limitados mentalmente. Estos pacientes también se recomienda hacer un abordaje laparoscópico, porque son pacientes que no vamos a poder seguir mediante un manejo no operatorio, no va a ser posible hacer una observación segura del paciente, ¿no? Pacientes en los que están estables, pero no se puede realizar, por ejemplo, una tomografía contrastada porque son alérgicos al contraste o pacientes gestantes, ¿no? Ese tipo de pacientes estaría indicado realizar un abordaje laparoscópico. En cuanto a este artículo de acá del año 2018, trauma laparoscópico, ¿cuándo iniciar y cuándo convertir al abordaje laparoscópico, ¿no? Este estudio presenta, presenta un número de 318 pacientes que ingresaron por trauma abdominal, de los cuales 35 fueron por trauma abdominal contuso y 283 por trauma abdominal penetrante, ¿no? En estos pacientes, un número de 8 fueron convertidos en los que fueron en trauma abdominal cerrado y 27 fueron a una laparoscopía, ¿no? Con un 56% que llegó a ser terapéutica, y de los cuales, de estos pacientes que ingresaron por trauma abdominal abierto, 250 fueron exitosamente a una laparoscopía y 33% necesitó una conversión, ¿no? En este estudio se vio de que las razones principales para convertir fueron, como lo muestra esa tabla, el sangrado intraabdominal continuo, ¿no? Que fue la principal causa en lo que es trauma abdominal penetrante, 17, y trauma abdominal cerrado, 4, ¿no? En total, 21 pacientes de los que vemos acá que necesitaron convertir, siendo la principal indicación el el sangrado continuo, ¿no? Después fue inestabilidad hemodinámica, inestabilidad respiratoria, pero fue principalmente el sangrado continuo, ¿no? Entonces, este estudio lo que plantea es un algoritmo de manejo para pacientes con trauma abdominal, ¿no? En caso de tener un trauma, un paciente traumatizado, ¿no? Siempre, ¿no? Si está estable o responde, manejo no operatorio. Si es que falla el manejo no operatorio o tiene indicaciones de laparoscopía, que vaya a la laparoscopía, sea diagnóstica, terapéutica o asistida, ¿no? Hablamos de la laparoscopía asistida cuando va a requerir una maniobra extracorpórea, ¿no? Y posteriormente va a ser laparoscopia. Entonces, ¿en qué casos convertir estos pacientes que hayan ido por el camino de la laparoscopía? ¿En qué casos convertir? Como hemos hablado, sangrado continuo, que sea una lesión compleja, deterioro del paciente, que haya una pobre visibilidad, ¿no? Que no sea, la lesión no sea visible, bueno, por X razones, ¿no? Una falla del equipo, ¿no? En esos casos se recomienda lo que es conversión, ¿no? En cuanto a conclusiones de este artículo, es el manejo de todos los pacientes traumatizados estables con la laparoscopía es un enfoque seguro, ¿no? Un equipo laparoscópico sólido, con un equipo de traumatología bien coordinado, con la experiencia adecuada en cirugía laparoscópica, la adherencia del algoritmo que recomienda y el cumplimiento estricto de los pasos para determinados procedimientos son fundamentales para hacer un abordaje laparoscópico, ¿no? Se ha visto que se puede evitar la parotomía en más del 80% de casos, ¿no? Y la tasa de lesiones olvidadas, que es uno de los principales riesgos en un abordaje laparoscópico, son lesiones que no hayan sido vistas en la laparoscopía diagnóstica. Se ha visto en este estudio de acá, la tasa de lesiones olvidadas en la laparoscopía es insignificante e incluso comparable a lo que es una laparotomía. Las tasas más bajas de complicaciones y además una estancia hospitalaria más corta son asociados a un abordaje laparoscópico, ¿no? ¿Y qué hacer, ¿no? En un paciente con trauma abdominal, trauma abdominal?
bueno, como hemos visto a lo largo de la exposición, es la laparoscopía diagnóstica y terapéutica, ¿no? En cuanto a hematomas retroperitoneales, si los hematomas retroperitoneales o pélvicos vemos que no son expansivos y los pacientes están estables, no deben explorarse, no se recomienda que no sean explorables. En cuanto a pacientes que tengan hemodinámicamente estable, pero los hematomas retroperitoneales o pélvicos sean expansivos o pulsátiles, deben convertirse inmediatamente a lo que es una laparotomía exploratoria. Lesiones duodenales de bajo grado no van a necesitar generalmente manejo quirúrgico. En cuanto a lesiones duodenales de alto grado, son pacientes que sí van a requerir laparotomía, principalmente porque en este tipo de lesiones nosotros vamos a sospechar de que también haya una lesión a nivel de páncreas, ¿no? Las lesiones pancreáticas de generalmente grado 1 y 2 no necesitan tratamiento quirúrgico. Las lesiones pancreáticas de grado 3 sí pueden requerir este tratamiento y va a depender de la zona donde se encuentre la lesión. Si es que está a nivel de cabeza, se recomienda simplemente realizar un drenaje de lo que es la lesión, hablando de que sea en cabeza, y que si fuera en cola, sí, una esplenectomía parcial, ¿no? En cambio, las lesiones de grado 4 y 5 son lesiones que son presentes en pacientes que son hemodinámicamente inestables y por lo tanto no van a poder ser tratadas por vía laparoscópica. ¿Cómo? En cuanto a lo que es técnica, bueno, técnica terapéutica, las lesiones diafragmáticas se deben tratar todas, ¿no? Pueden ser por sutura continua o puntos simples, ¿no? Y en el caso de que haya una lesión mucho más grande o pérdida grande de estancias diafragmáticas, puede colocar incluso mallas, ¿no? Las lesiones gástricas más frecuentes en caso de trauma abdominal son en trauma abdominal penetrante, ¿no? Las lesiones gástricas pueden tratarse por lo que es una rafía más un parche de piplo, con una posterior comprobación con instilación de azul de metileno por la sonda nasogástrica. Las lesiones penetrantes de víscera hueca se recomiendan, o lo que se debe hacer es correr el intestino, es decir, revisar todo el intestino y explorar ambos lados del intestino, ¿no? En cuanto a lo que es lesiones traumáticas de colon, si el tamaño es menor a 1 centímetro, tiene márgenes viables y además tiene contaminación escasa, no ha habido mucha contaminación significativa, entonces estas lesiones pueden ir a reparación laparoscópica simple, ¿no? En general, el colon derecho es más susceptible a hacer una sutura primaria, a diferencia del colon izquierdo, que es más susceptible a terminar en colostomía, ¿no? En cuanto a lesiones de vesícula biliar y tracto biliar, ¿no? ¿Qué hacer? Lesiones de vesícula biliar, hablando del abordaje laparoscópico, deben ir a una colelab, ¿no? Lesiones de tracto biliar sí deberían ir a una cirugía abierta, ¿no? ¿En qué se pueden presentar necrosis de vesículas en aquellos pacientes que, como consecuencia de un trauma hepático, se les realiza una angioembolización fuerte, pueden llegar a hacer una necrosis de vesícula, ¿no? En este caso también está indicado hacer una colestectomía laparoscópica, ¿no? En general, las lesiones de colédoco son muy raras y su diagnóstico va a ser tardío. Y por lo general van a necesitar una cirugía abierta y derivación a una unidad especializada de cirugía hepatobiliar pancreática para cirugía definitiva, ¿no? En cuanto a lesiones vasculares, si es que son pequeñas, pueden ir a coagulación ditérmica, hemoclips o otros elementos hemostáticos, o sutura previa a angioembolización en paciente estable, ¿no? En lesiones vasculares grandes van a ser pacientes inestables y por lo tanto van a ser pacientes que deban ir a una laparotomía. Bueno, este artículo hace más incidencia en lo que es cómo, ¿no? Cómo realizar laparoscopía diagnóstica para trauma, cómo no
cómo no tener lesiones olvidadas o lesiones desapercibidas en lo que es la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Esto de acá recomienda esta ayuda a memoria para inspección sistemática laparoscópica y a nivel de órganos intraabdominales. Esta ayuda de memoria recomienda lo que es este abordaje, ¿no?, sistemático, y que es en forma de una Z, ¿no? Iniciar por lo que es el diafragma y luego el hígado, ¿no? Seguir por el hígado, posteriormente continuar con lo que es el ángulo esplénico, el vaso, la cara anterior del estómago, el ligamento, si es necesario cortar y dar una dar una inspección a lo que es la parte posterior, ¿no? Recordar que el páncreas está detrás, ¿no? Seguido de lo que es el duodeno, ¿no? Supramesocólico, inframesocólico, y seguir por lo que es el colon derecho, el colon transverso, continuar con lo que es el colon descendente y por último la pelvis, ¿no? Bueno, sí, obviamente previamente lo que es trabajar en lo que es el intestino delgado desde el ángulo de Treis hasta la parte cecal, ¿no? Y seguir con el SEO como hemos estado hablando, ¿no? Y además también sobre los sitios más comunes de colocación de trócares, son estos 3 que están acá, en ambas fosas y a nivel umbilical, ¿no? Y se puede agregar otros puertos accesorios, que son los puertos que están de color gris, ¿no? Esto es como lo más recomendado, ¿no? Y la ayuda a memoria para hacer una revisión sistemática de toda la cavidad y evitar tener estas lesiones olvidadas. En conclusión, el uso de la laparoscopía en pacientes con traumas se informa cada vez más como una herramienta diagnóstica y terapéutica, y puede tener ventajas significativas en términos de morbilidad y costos. Requiere una cuidadosa selección de pacientes, un entorno colaborador y equipado, y el riesgo principal va a ser una selección incorrecta de pacientes, ¿no? Las lesiones olvidadas, como hemos visto, son uno de los grandes riesgos que se corre en lo que es la laparoscopía diagnóstica, hasta el 19%, y es más probable que ocurran si es que el cirujano no tiene tanta experiencia en lo que es este tipo de cirugía, ¿no? Y bueno, eso sería de mi parte todo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Sandra. Felicitaciones por tu exposición. Nos has llevado justamente a enfocarnos en esta, digamos, maraña o en todo caso gran y connotado tema de la paroscopía en trauma. Algo que no es novedoso, algo que podemos considerar que ha tenido una gran utilidad tanto terapéutica como diagnóstica, inicialmente diagnóstica si seguimos la historia, y luego cada vez ya enfocándose en la parte terapéutica, y que ha demostrado pues tener buen uso en pacientes seleccionados, pacientes traumatizados, reduciendo la morbilidad en muchos casos, y sobre todo una de las complicaciones más importantes que se da en cirugía abierta, como es disminuir el dolor postoperatorio, la tasa de infección de sitio operatorio, incluso algunas estancias hospitalarias un poco largas que se da más en la parotomía. Y bueno, y vemos que el éxito de este procedimiento va a depender mucho en gran medida de ser selectivo, es decir, no a todos se puede aplicar esto. Para ello, le voy a ceder la palabra a nuestro excelente invitado, me gusta repetir, un crack de la cirugía de trauma, nuestro gran amigo, el doctor Guillermo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son tus primeras impresiones con respecto a esto, a este tema, a este problema? Sabemos muy bien que tanto en Latinoamérica como también se puede dar en otros países, aunque las estadísticas pueden variar en cuanto, digamos, al tipo de trauma que vemos mucho más frecuentemente. Por acá, el tipo de trauma abierto, abdominal abierto, suele ser un poco más frecuente que el contuso, pero tenemos que estar atentos a poder tratar cualquiera de ellos. No a todos se puede aplicar ese tipo de técnica y debes tener ciertos criterios. ¿Cómo manejas tú este tipo de problemas allá por donde te encuentras en Argentina? Sí, bueno, de todo buenas noches. Muchas gracias por esta invitación.
Para mí siempre para mí y para mis compañeros siempre es un honor y una alegría poder estar en estas reuniones en Latinoamérica para compartir experiencias y seguir aprendiendo entre todos. Bueno, ante todo felicitar a la doctora Cabrera, excelente la exposición, muy completa, con una revisión bibliográfica muy amplia y de los últimos artículos que han aparecido en la última década, sobre todo en lo que tiene que ver con el avance en la laparoscopía en su rol terapéutico. Creo que usted, Johan, recién lo dijo con respecto a que es muy difícil a veces extrapolar los resultados y comparar las estadísticas porque los ambientes son muy diferentes. Es muy diferente Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, sobre todo en lo que tiene que ver con la disponibilidad de recursos muchas veces. Creo que la cuestión relacionada con la laparoscopía en el trauma obviamente ha tenido un crecimiento que ha sido mucho más lento que el desarrollo de la videolaparoscopía en otras áreas de la cirugía general, sin duda, como es la coloproctología, la cirugía patobiliar, la cirugía oncológica. Sin duda que en el trauma el crecimiento ha sido mucho más lento y creo que una de las principales cuestiones es que siempre, aunque la cirugía laparoscópica se ha desarrollado, ha habido siempre un pensamiento que había que tener siempre presente, y es que cuando uno aborda por laparoscopía a un paciente con trauma, no debe tener una mayor mortalidad que si lo hiciera con una cirugía abierta. Este es un tema clave. Uno no puede tener más incidencia de lesiones desapercibidas o más dificultad para controlar un sangrado o un peor resultado posterior. Aquí uno se enfrenta con un paciente al cual trata en la urgencia, lo cual es un ambiente diferente al de una cirugía programada, y entonces tiene que tener bien en mente ese trípode, ¿no?, que está integrado por el paciente, el cirujano y el equipamiento. El paciente es lo número uno, obviamente seleccionar el paciente si realmente podría llegar a tener una indicación para la cirugía laparoscópica, lo cual fundamentalmente va a depender de la condición hemodinámica. Muchos de estos pacientes, bueno, presentan shock hipovolémico, la mayoría de los que se encuentran en shock, el origen es ese, mientras que en algunos casos puede haber algún shock séptico si hay una lesión que ha pasado desapercibida y el manejo es tardío. Y por otro lado, las lesiones asociadas, sobre todo lo que tiene que ver con el traumatismo grave de cráneo, con un aumento de la presión endocraniana, y en menor medida el traumatismo de tórax, con contusión pulmonar bilateral y defectos en la ventilación, son otras circunstancias en las cuales conspiran contra que el paciente pueda ser abordado en forma laparoscópica. Entonces, en la punta de esa pirámide, sin duda que primero está, como ustedes bien lo dijeron, la selección adecuada de los pacientes. Pero no termina el tema allí, sino que después vienen dos factores muy, muy importantes. Uno tiene que ver con el equipo actuante y el otro factor tiene que ver con el equipamiento. El equipo actuante, en general, en promedio, no siempre los cirujanos que se desempeñan en las emergencias tienen una formación en cirugía laparoscópica avanzada. Entonces puede haber allí algún tipo de limitación que ofrezca que la cirugía laparoscópica que se haga sea más bien básica, fundamentalmente diagnóstica, pero puede no ser terapéutica. De todas formas, esto ya es un avance importante porque puede significar una menor cantidad de laparotomías innecesarias para los pacientes. Pero también esto, por otro lado, refuerza esa cuestión fundamental, ¿no?, que en realidad va de la mano de cualquier cirugía de urgencia, donde el cirujano debe conocer cuáles son sus límites, y más en este caso cuando uno intenta ofrecerle algo diferente al paciente a lo que siempre ha sido lo convencional o el gold estándar, que sería la laparotomía exploradora. Entonces la cuestión de la formación del cirujano puede influir hasta dónde puede llegar la cirugía laparoscópica, si va a ser solamente diagnóstica o si puede haber algún gesto terapéutico. Y el tercer factor tiene que ver sin duda con el equipamiento, y este tema es un tema no menor porque, por lo menos en nuestro país, y sospecho que seguramente en muchas partes de Latinoamérica también, la gran mayoría de los traumatizados son asistidos inicialmente en instituciones públicas, y no siempre las instituciones públicas tienen todos los recursos, todo el instrumental completo, como para poder desarrollar una cirugía laparoscópica avanzada comparado con los medios privados. Paradójicamente, los medios privados son los que no suelen recibir a los traumatizados en el manejo inicial, sino que muchas veces lo reciben después en forma diferida. Entonces, esta es una cuestión también muy importante a considerar. No siempre se dispone de mejor equipamiento, la mejor imagen, así como tampoco los dispositivos para hemostasia, como puede ser bisturí armónico, similares, y suturas laparoscópicas. Todo eso para hacer justamente anastomosis laparoscópica. Toda esa cuestión, por supuesto, que limita un poco lo que se pueda hacer de alguna manera. Eso conspira contra que se pueda hacer procedimientos diagnósticos con los cuales obviamente se puede avanzar bastante y ofrecerle algo mejor a los pacientes. La experiencia que nosotros hemos tenido ha sido mayormente con el traumatismo penetrante, alrededor del 80%, y un 20% con el traumatismo cerrado. El grupo del traumatismo penetrante casi exclusivamente han sido pacientes con heridas punzocortantes por cuchillo,
debido a que, bueno, son heridas más localizadas, con menor poder destructivo, mientras que las heridas por arma de fuego, transfixiantes del abdomen, siempre generalmente se asocian en un alto porcentaje a lesiones de víscera hueca, y entonces, dado que no contamos con la posibilidad de hacer una resección laparoscópica, eso ya conspira contra la posibilidad de hacer un procedimiento, digamos, terapéutico. Entonces, generalmente la gran mayoría de los pacientes han sido heridas cortopunzantes, perdón. Y dentro del grupo de los pacientes cortopunzantes hay dos grupos fundamentales, que tienen que ver con las regiones que hoy mencionaba la doctora Cabrera al inicio. El número uno, la indicación número uno que nosotros hemos tenido, y hay mucho consenso también mundialmente con respecto a eso, es la herida punzocortante tóraco-abdominal izquierda, porque ahí hay una incidencia no despreciable de lesiones de diafragma, que son lesiones que pueden no dar ningún tipo de manifestación clínica inicialmente, e incluso hasta pueden ser esquivas a una tomografía. Nosotros utilizamos mucho la tomografía computada, en realidad prácticamente a cualquier paciente en el cual se valore que podría ir a una laparoscopía, previamente ha pasado por una tomografía, porque eso, bueno, muchas veces nos permite descartar lesiones complejas, hematomas retroperitoneales, que, como yo les digo, por una cuestión relacionada con el instrumental, uno sabe que después el paciente va a terminar con una conversión. Entonces esos pacientes, muchas veces la tomografía nos decide para ir directamente a una laparotomía. Entonces siempre hacemos tomografía antes de una laparoscopía, en cualquier paciente en el cual se piense que puede haber una laparoscopía. Pero la laparoscopía puede no descartar heridas pequeñas, como son las heridas punzocortantes tóraco-abdominales izquierdas, que son frecuentes, la mayoría de los agresores son diestros. Estos pacientes tienen lesiones justamente en la zona tóraco-abdominal izquierda, donde puede aparecer posteriormente una hernia diafragmática que, si se complica, puede llevar justamente a una mortalidad importante. Entonces, esa ha sido para nosotros la indicación número uno. Son pacientes en los cuales uno puede no encontrar una lesión de diafragma, o bien puede encontrar una lesión de diafragma, y son procedimientos que sí se pueden hacer porque son sencillos, como sería realizar una sutura de esa herida diafragmática, para la cual no es necesario instrumental muy complejo. Esa ha sido la indicación número uno para nosotros: heridas tóraco-abdominales izquierdas punzocortantes. Y la indicación número dos han sido las heridas punzocortantes también, como decimos, son prácticamente todas punzocortantes las laparoscopías que hacemos nosotros por traumatismo penetrante. Es en aquellos pacientes en los cuales hay duda de una penetración peritoneal, y el paciente presenta un cuadro clínicamente dudoso, o bien tiene un sensorio, un estado de conciencia alterado por el uso de tóxicos, como drogas o alcohol. En estos pacientes se pierde el examen físico, y uno no puede hacer ese seguimiento clínico seriado que hacen estos pacientes muchas veces para ver si desarrollan peritonismo. Un control, por supuesto, que se hace de forma horaria, ¿no?, cercano al paciente. Estos pacientes, entonces, también la laparoscopía nos ha servido para ver si había una penetración peritoneal y si había una lesión que obligase a una conversión a la laparotomía posteriormente. A veces uno, si bien siempre hacemos el examen digital de estas heridas, pero hay pacientes que son fornidos, son musculosos, son corpulentos, son obesos, y la exploración digital puede ser equívoca. Y después, como decía recién, hay pacientes que tienen el sensorio alterado, y entonces uno no puede evaluar exactamente si presentan reacción peritoneal o defensa muscular. Igualmente, estos pacientes, igual que los otros que mencionaba antes, siempre hacemos tomografía, y justamente en la tomografía lo que se busca es la presencia de un sitio de extravasación de contraste. Siempre la tomografía la hacemos con contraste vascular. Si hay un sitio de extravasación de contraste a nivel de mesenterio, o bien si hay un neumoperitoneo importante, o algún tipo de sangrado activo, bueno, obviamente eso también lleva a que el paciente reciba una laparotomía. En el caso del traumatismo cerrado, que ha sido un 20%, mucho menos frecuente, la indicación número uno, siempre que no hubiese un traumatismo de cráneo asociado con hipertensión endocraniana, por supuesto, como les decía hoy, ha sido esa entidad, una entidad que se asocia fuertemente a la necesidad de cirugía, y es el líquido libre sin lesión de órgano sólido. Líquido libre sin lesión de órgano sólido es una entidad fuertemente asociada a los desgarros de meso y a las perforaciones del intestino delgado, las cuales inicialmente pueden no dar neumoperitoneo, inclusive en la tomografía. Estos pacientes, salvo que se trate de un líquido laminar y presente no más de 2 espacios peritoneales, cuando está presente en múltiples espacios y ya no es laminar, sino que tiene un espesor mayor, estos pacientes, en nuestra experiencia, prácticamente todos ellos han tenido una lesión que requirió una conducta quirúrgica. Por supuesto que si el paciente está compensado, estos son candidatos excelentes para iniciar la exploración por videolaparoscopía. Muchas veces uno se encuentra con perforaciones del intestino delgado, se encuentra con desgarros del mesenterio y el intestino delgado que está desvascularizado, aún no perforado, pero desvascularizado, y eso realmente ahí aporta un gran valor, porque la videolaparoscopía nos permite hacer un diagnóstico precoz antes de que estos pacientes se tornen sépticos. Y a veces uno se encuentra también con otras sorpresas, como por ejemplo una rotura intraperitoneal de la vejiga, que ha motivado el líquido libre
sin lesión de órgano sólido, y bueno, por supuesto en ese caso también estamos haciendo el diagnóstico de algo que debe ser intervenido quirúrgicamente. Esa ha sido la principal indicación para nosotros en el trauma cerrado, la número 1, el líquido libre sin lesión de órgano sólido. La número 2, en traumatismo cerrado, mucho menos frecuente, y que la doctora también lo mencionó, ha sido el curso ya más alejado, en forma más diferida de la laparoscopía, para pacientes que cursaban un tratamiento no operatorio de una lesión hepática severa. Estos pacientes, si bien el hígado es muy noble, tiene resultados mejores inclusive que el vaso y que el riñón a nivel del tratamiento no operatorio, sobre todo cuando ha habido inicialmente bastante líquido libre, o cuando son laceraciones importantes en el hígado, lesiones de alto grado, lesiones de grado 3, 4 o 5, estos pacientes tienen cierta posibilidad de desarrollar un coleperitoneo tardío, donde la bilis se va volcando lentamente en cavidad y la clínica puede ser bastante silente. Nos ha pasado de tener pacientes 15 o 20 días después de haber haber tenido un traumatismo cerrado hepático y haber iniciado un aparentemente exitoso tratamiento no operatorio, y empezaron a desarrollar signos inflamatorios como taquicardia, ilio, fiebre, vómitos, y esos pacientes, bueno, al repetir la tomografía y ver un aumento del líquido libre en la laparoscopía, hemos encontrado coleperitoneo. En estos casos, bueno, la conducta sí pudo resolverse por vía laparoscópica porque básicamente consistió en lavar, aspirar el contenido de la bilis y dejar colocados múltiples drenajes, los cuales luego suelen terminar dirigiendo esas fístulas. Posteriormente, estos pacientes, el manejo se complementó con una geografía retrógrada endoscópica y con una papilotomía para descomprimir el árbol biliar. O sea, fueron pacientes en los cuales se pudo mantener sí, el abordaje mini-invasivo. A diferencia del grupo anterior, líquido libre, sin órgano sólido, en el cual, al encontrar una perforación de intestino delgado, un desgarro de meso con devascularización, es decir, ante la necesidad de una resección y habitualmente no disponer de un instrumental más complejo o un instrumental adecuado laparoscópico, uno aprovecha, por supuesto, en ese momento la laparoscopía, hace un aseo peritoneal completo, lava toda la cavidad. Eso, por supuesto, que es algo que la laparoscopía ofrece como un importante adjunto. Y después uno, si bien se ve obligado a convertir para la resección en anastomosis, lo puede hacer por una incisión más acotada, y eso, por supuesto, que termina ofreciendo en estos casos ventajas para el paciente. Yo quería comentarles dos cuestiones más. Una tiene que ver con el lavado peritoneal, que la doctora mencionó al principio. El lavado peritoneal, bueno, es un procedimiento que en muchos lugares ha sido abandonado. Nosotros lo seguimos utilizando, no le hemos dado por muerto, como decimos, porque tiene, por supuesto, un nicho mucho más pequeño a la hora de ser indicado en los traumatizados, pero fundamentalmente en el traumatismo cerrado hay un grupo de pacientes que inicialmente son traumatizados con lesiones múltiples, traumatismo de cráneo, de tórax, pacientes en los cuales en principio hay una contraindicación para hacer una laparoscopía, pero que después en la unidad de cuidados intensivos, en el seguimiento, tienen caída del hematocrito y cuando se le hacen ecografías seriadas al lado de la cama de cuidados intensivos, se aprecia que empieza a aparecer líquido libre. Bueno, ahí el lavado peritoneal realmente nos ha sido útil en pacientes que estaban en grave estado, críticos, que no se podían movilizar de la unidad de cuidados intensivos, y lo que nos mostró fue, en algunos casos, por supuesto, el diagnóstico tardío de una perforación intestinal o un desgarro de meso con sangre y desvascularización del intestino delgado en ese sector, pero a veces también nos ha permitido encontrar algunas entidades que no requirieron tratamiento quirúrgico, como es una entidad que no es del todo infrecuente, que es la ascitis por reanimación. Pacientes que, producto de traumatismos múltiples, traumatismo de cráneo, han sido reanimados vigorosamente y alguna vez nos ha pasado con algún quemado severo, con algún gran quemado, pacientes que han recibido una gran cantidad de reanimación con cristaloides, incluso también después con albúmina. Estos pacientes con coloides, estos pacientes desarrollan esta ascitis por reanimación, es una cantidad de líquido seroso que cuando uno lo evacúa con el lavado peritoneal ve que es inocente, lo manda a analizar y es totalmente negativo para los criterios del lavado peritoneal para indicar una cirugía. Y estos pacientes, bueno, al menos en este caso el lavado peritoneal cumplió un rol, aún hoy, en el año 2022, sigue cumpliendo un rol en ese grupo específico de pacientes para poder evitar una cirugía. La otra cuestión que quería agregar para finalizar, antes de darle la palabra, por supuesto, al resto del público, comentarios y aportes que los demás deseen hacer, tiene que ver con una entidad que es, bueno, lo que mencionamos hoy, el líquido libre sin lesión del órgano sólido asociado a un traumatismo directo en el abdomen, dentro de lo cual lo más frecuente que hemos visto ha sido un golpe directo con el volante del vehículo en aquellos que iban sin cinturón de seguridad o el mismo cinturón de seguridad. Estos pacientes, cuando hay dolor abdominal o incluso cuando estos pacientes están inconscientes y no tenemos una valoración neurológica, los intervenimos en la noche. Yo ahí presté atención a lo que había mencionado la doctora, lo cual por supuesto que tiene una referencia a la bibliografía. Obviamente los lugares de trabajo son diferentes en muchos sitios,
pero hemos visto experiencias desfavorables de pronto al dejar un paciente de la medianoche a la mañana siguiente por una cuestión relacionada con el instrumental o con la disponibilidad del laparoscopio, porque hemos visto que justamente los pacientes que tienen un desgarro de mesenterio, donde hay una desvascularización del intestino, aunque no estén perforados, pueden tornarse rápidamente sépticos. Estos pacientes, como les decía, si tienen dolor abdominal, si tenemos un sensorio alterado que no nos permite descartar que tengan dolor abdominal, o si tienen una gasometría alterada, que es un signo precoz también de una isquemia intestinal, los intervenimos en la madrugada. Muchas veces lo hacemos por laparoscopía, a veces, bueno, debemos convertir, o a veces cuando no está disponible el laparoscopio, se hace la laparotomía, pero bueno, en ese caso es como ponemos en la balanza por encima de lo que sería un abordaje mínimo invasivo, el hecho de que el paciente no se complique, que el paciente no se torne séptico y no contraiga después una falla multiorgánica. Eso, bueno, es una larga experiencia que hemos tenido con las lesiones de líquido libre sin lesión de órgano sólido con esa entidad. Bueno, quedo a disposición de los comentarios y preguntas y quiero agradecerles por la invitación. Gracias, muchísimas gracias, Guillermo. Nos has hecho un repaso bastante notable, notorio sobre el manejo de trauma abdominal con la laparoscopía. Se abren muchas cuestiones. Por ejemplo, escuché decir acerca de el uso del lavado peritoneal diagnóstico en la actualidad. ¿Tiene alguna relevancia esto frente a algunas realidades o escenarios en los cuales no contamos con tomografía, ¿no? De hecho, también el manejo no operatorio en trauma abdominal cerrado ha tenido una gran participación en muchos casos que hemos abordado, en los cuales quizás en ese momento podría competir con la cirugía laparoscópica en trauma. Y el lavado peritoneal diagnóstico, hablando de menores escenarios que un hospital, por ejemplo, que puede ser un centro hospitalario de menor complejidad, si existe todavía aún, digamos, actuación de este tipo de elemento diagnóstico. ¿Qué opinas? Sí, bueno, una cuestión que justamente tiene que ver con lo que mencionamos antes con respecto a la disponibilidad de los recursos en Latinoamérica. Hay hospitales en los cuales obviamente no se dispone del tomógrafo, bueno, a veces ni siquiera se dispone de ecografía. Entonces yo creo que ahí es donde emerge más todavía la necesidad de buscar otro tipo de métodos diagnósticos que nos puedan llegar a ayudar. El lavado peritoneal, por supuesto, que tiene indicaciones mucho más acertadas que en el pasado. Como bien lo indicó la doctora, su indicación fundamental es en pacientes que están descompensados hemodinámicamente, porque si el paciente está compensado, a veces incluso eligiendo cuidadosamente el paciente, está la posibilidad de trasladarlo a un lugar donde se le pueda hacer una tomografía. Sin duda que la tomografía hoy es el método de elección. Si uno pudiera hacer la tomografía a todos los pacientes, sin duda que eso afinaría mucho los diagnósticos y las indicaciones. De hecho, como ustedes conocen bien, ya hay algunas publicaciones, por supuesto que de centros de alta complejidad, donde hacen tomografía a pacientes inestables, porque eso les ha demostrado a ellos, como es por ejemplo el caso de Cali, el centro de Cali en Colombia, les ha demostrado que les cambia las conductas operatorias y con una repercusión en la evolución posterior de los pacientes. Pero bueno, eso implica tener un tomógrafo de alta complejidad, de alta calidad, muy rápido y ubicado inmediatamente al lado de la sala de emergencia. Eso es algo muy difícil de reproducir en la gran mayoría de los centros de Latinoamérica. Yo creo que cuando bajan el nivel de recursos, cuanto menos tenemos a nuestra disponibilidad, aumenta la necesidad de volver al pasado, aumenta la necesidad en algunos casos de volver al lavado peritoneal y por supuesto que aumenta también la tasa de laparotomía, lo cual inevitablemente va a llevar a un aumento de laparotomía si es necesaria. Pero bueno, siempre se trata de poner en la balanza esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la laparotomía necesaria y por otro lado, que no aumente la morimortalidad, que no haya una mayor tasa de lesiones desapercibidas, porque realmente, honestamente, cuando uno se enfrenta con un traumatizado, lo primero que piensa no es en un manejo mini invasivo, sino lo primero que uno piensa es que ese paciente evolucione bien, que no se complique, que reciba el tratamiento adecuado y que la morimortalidad que tenga encaje dentro de lo esperado estadísticamente. Es decir, que si lamentablemente ese paciente le toca evolucionar mal por la gravedad de sus lesiones, se mantenga dentro del rango esperado, de acorde exactamente a sus lesiones y no por un manejo nuestro que haya sido de pronto menos agresivo o menos completo de lo debido. Guillermo, podemos considerar la cirugía laparoscópica no como, digamos, una indicación sistemática, es decir, a todos, sino quizás como una opción más dentro de todo el armamento y quizás indicativo que también podemos contar con una laparotomía, porque vemos que no hay muchas
diferencias significativas en cuanto a la eficiencia de cirugía laparoscópica, es decir, esta nos puede llevar a un tiempo menor de hospitalario y quizás alguna que otra complicación, pero hay otras cosas que también no encuentran diferencias significativas en la literatura, ¿no? Sí, sí, sin duda que hay un sesgo muy importante en quién realiza la laparoscopía, ¿no es cierto? Cuanto más entrenamiento hay en cirugía laparoscópica avanzada, es decir, que ese cirujano que está en emergencias también se desempeñe en un área donde haga cirugía laparoscópica avanzada, lo cual no es la regla en Latinoamérica, y que el equipamiento tenga todos los recursos como para que se pueda llevar lo más lejos posible de los límites terapéuticos, son factores que influyen en forma fundamental. Lamentablemente muchas veces no se puede lograr eso, y bueno, uno tiene que apuntar de pronto en la balanza, como decíamos hoy, a disminuir la mortalidad y a disminuir la tasa de lesiones apercibidas. Uno siempre le dice a los residentes, por supuesto que estamos hablando de urgencia, no de cirugía programada, uno siempre le dice a los residentes que ante situaciones de dudas, ante situaciones de falta de recursos, es preferible una cirugía abierta buena y no una cirugía laparoscópica mala, por así decirlo, entre comillas, como para que, bueno, ellos que están en formación tengan en claro esos conceptos. Ojalá que después la circunstancia mejore, el lugar donde se trabaje de pronto pase a estar mejor equipado y el entrenamiento del equipo sea mayor. Eso pues, sin duda va a redundar en un beneficio para el paciente, pero la clave, la selección del paciente, la selección de a qué paciente hacerle una cirugía laparoscópica y en base a lo que uno dispone como equipo humano y el instrumental es clave, yo creo, para que uno siga teniendo buenos resultados, los resultados que tenía con la cirugía abierta. Bueno, pueden hacer sus preguntas a través del chat o levantar la mano para nuestros participantes esta noche. Hay una pregunta en el chat en cual ¿recomienda alguna posición del paciente en la mesa quirúrgica para la exploración del intestino delgado, el trauma, en trauma intestinal, puesto que por su longitud y movilidad se puede incluir en lesiones desapercibidas? Creo que la tasa de lesiones desapercibidas resulta que es un dolor de cabeza en el caso de la laparoscopía, ¿no? Siempre es disminuir la tasa de lesiones inadvertidas, esas lesiones ocultas que nos puede pasar, versus en una laparotomía, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación a esta pregunta? Sí, bueno, muy buena pregunta. Cuestiones prácticas. Bueno, empezando con lo que es la cirugía laparoscópica, personalmente siempre hago un acceso abierto en estos pacientes que muchas veces están distendidos, no es como una cirugía programada, por lo cual uso el método del toca de Jason para el ingreso. Y después generalmente uno utiliza el ombligo a nivel periumbilical para colocar la cámara, y después uno coloca 2, 3 o 4 trócares, por supuesto que depende de los casos, cada uno de los cuales está en un cuadrante. Es decir, que si nosotros pusiéramos los 4 trócares junto con el de la cámara del ombligo, nos quedaría como si fuera la imagen de un 5 en un dado, colocando un trócar en cada uno de los cuadrantes, superior, inferior, derecho e izquierdo. En el caso del intestino delgado, por supuesto que el paciente tiene que estar bien sujeto en la mesa operatoria porque uno va a aprovechar al máximo todos los decúbitos, el decúbito lateral, Fowler, Trendelenburg, todas las posiciones que nos permita ver mejor. Y eso también, por supuesto, que depende de cuestiones personales. A mí personalmente me resulta más cómodo la exploración del intestino delgado desde la izquierda de la camilla, es decir, desde el ángulo de Treis hacia la válvula ileocecal, utilizando 2 trócares que estén ubicados en el cuadrante superior izquierdo y en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Se puede colocar, por supuesto, algún trócar accesorio del lado opuesto para sostener el colon transverso, para rebatir el epiplón, depende del físico del paciente, si es delgado, si es más fornido. Y hay una cuestión muy importante que hoy no mencioné y que lo mencionó muy bien la doctora a raíz de varios trabajos que han salido al respecto, y es que así como uno tiene ya instalado en forma, digamos, crónica, ¿no? Desde hace muchos años, una forma de revisar, de hacer siempre la exploración en la laparotomía del trauma, siempre del mismo modo, siempre del mismo modo cuando revisa en el abdomen, siempre del mismo modo cuando después lo escribe en el parto operatorio, porque esa es la mejor forma de no olvidarse, no hacerlo siempre igual. Alguien lo puede hacer de una forma, otros de otra, pero lo importante es que cada uno lo haga siempre igual, porque eso va a ser clave para no omitir ningún paso y para no omitir ninguna lesión desapercibida. Y es una buena recomendación, como se mostraba en ese trabajo que todos hemos leído, donde se sigue un orden de las agujas del reloj en el abdomen superior, después se explora el colon transverso y después se vuelve a repetir la misma secuencia siguiendo el orden de las agujas del reloj en el abdomen inferior. Eso hace que uno siempre revise los mismos sitios en forma secuencial y de esa forma, evite las lesiones desapercibidas más temibles, que como usted bien lo decía recién, muchas veces están en los bordes mesentéricos, sobre todo en el borde mesentérico del colon, que tiene más componente de grasa que el intestino delgado. Ahí pueden quedar lesiones ocultas. El ángulo esplénico, que es alto y posterior, es un sitio particularmente de riesgo.
Otro sitio también de riesgo es la unión entre el esófago abdominal y el cardias. Esa zona es una zona alta, en la cual a veces bueno, también puede quedar oculta alguna lesión, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la cavidad pelviana subperitoneal. La cavidad pelviana subperitoneal ya se torna un poco más laborioso y difícil para realizar una exploración laparoscópica. Por eso estos pacientes, si están compensados, como yo les decía hoy, tratamos de hacer siempre tomografía con contrastes, cosa de que uno, bueno, ya pueda estar al tanto de si hay un hematoma retroperitoneal, si puede haber alguna fuga en el tiempo tardío en el uréter. Toda esa información siempre es útil, pero bueno, el hecho de que haya una lesión a nivel subperitoneal, a nivel, digamos, del piso de la pelvis, ya hace un poco más desafiante el abordaje laparoscópico. No es que no se pueda hacer, pero bueno, es una causa que al menos en nuestra experiencia ha sido una de las causas más frecuentes de conversión. Bien, sí, llegaste a mencionar importantemente a veces recomiendan el no uso de veres, sino el abordaje de Jason barraje abierto. Eso por el mismo trauma, el edema intestinal. En otros también menciona en otra literatura acerca de, claro, empezamos con un trocar primeramente y hacemos una visualización general del panorama que nos vamos a enfrentar. El neuroperitoneo suele ser, en algunos casos se mencionan 12 milímetros de mercurio, es decir, no es tan alto, ¿no? Eso, y en cuanto también al número de trócares, no hay un límite de número de trócares, ¿no? Eso lo definimos cuando hemos ingresado a cavidad y vemos que vamos a enfrentar. Ahora, Exacto. sí, si quieres agregar algo en ese punto, No, Guillermo. no, exactamente, sí. Por supuesto que hay muchas preferencias personales, como con todas las técnicas quirúrgicas, ¿no? No hay dos cirujanos que operen igual, y siempre cada uno le agrega cuestiones que vienen de su experiencia y bueno, de distintas cuestiones que ha tenido previamente, que ha ido dejando justamente la experiencia para ir cambiando la forma de trabajar. Y ahí, cuando uno se encuentra con el mismo peritoneo, ahí es donde empieza a jugar el rol el equipo. Uno necesita un equipo que tenga una cámara que se vea muy bien. Necesitamos una buena capacidad de recuperación del neumoperitoneo cuando empezamos a aspirar. Necesitamos una buena succión. En uno de los trabajos que mostró la doctora Cabrera, se veía como una de las causas más frecuentes de conversión son los problemas con el equipamiento, fundamentalmente con la succión, ¿no es cierto? Porque cuando comienza a haber problemas de visión por la presencia de sangre, o bien también cuando a veces uno no termina de descartar por ese problema con la succión, si el sangrado ya se detuvo o si ahí atrás todavía hay un sangrado activo. Esa es una cuestión fundamental, donde es clave la succión, y es uno de los motivos de conversión. Cuando uno sospecha que hay un sangrado activo que no lo ve bien o que no lo puede controlar, por supuesto que debe convertir. Entonces, ya nomás, desde el inicio de la laparoscopía, aparece un test de prueba para el equipamiento que uno tiene entre manos, para ver si realmente nos va a acompañar o va a ser un factor para convertir. Bien, saludo al doctor Eduardo Gomán, que nos acompaña también esta noche. Es un excelente cirujano que trabaja también en nuestra sede hospitalaria. Buenas noches, doctor Eduardo. Nos pregunta, ¿qué instrumental laparoscópico considera esencial antes de realizar una laparoscopía en trauma? Sabemos que el instrumental muchas veces nos puede fallar. En algunos casos hemos visto también, ¿a quién no? Considerando que la cirugía laparoscópica en trauma requiere tanto uno, de la parte personal, es decir, un cirujano laparoscópico que tiene experiencia en cirugía avanzada y también maneja cirugía abierta, la parte de persona o paciente, es decir, hay ser selectivos en el tipo de paciente, y el otro es el material, en la parte de instrumental quirúrgico, ¿no? Que debemos contar parte esencial justamente si queremos aplicar esta técnica. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto al instrumental esencial para abordar esos pacientes, Guillermo? Bueno, uno quisiera tener todo el instrumental posible, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a condicionar cuánto uno puede hacer. Uno ve todo lo que tiene y realmente uno siempre le dice a la instrumentadora que prepare todo, que sumerja, ¿no es cierto?, todo, en el líquido, sumerja todo lo que se va a utilizar, porque uno no sabe si puede necesitar el bajanudo, si puede necesitar una clipadora, en fin. Uno usa todo y en base a lo que tiene después se verán cuáles son los límites. Creo que lo más importante en estos casos, dado que en promedio son mucho más frecuentes los procedimientos diagnósticos que terapéuticos, y que muchos lados no tienen los recursos adecuados, en muchísimos lados, y más en Latinoamérica, creo que lo fundamental es tener una buena visión, lo que mencionamos recién, una buena capacidad de recuperación del neumoperitoneo y una buena succión. Eso ya nos permite hacer diagnóstico, nos permite lavar y aspirar, y muchas veces uno puede evitar una laparotomía innecesaria si no encuentra ninguna lesión importante, nada que requiere una cirugía, o en el caso de tener que convertir, ya la laparoscopía
al habernos ofrecido un diagnóstico y al ofrecernos la posibilidad de lavar la cavidad, hacer un aseo peritoneal adecuado, ya está disminuyendo el tamaño de la laparotomía que haya que hacer, y entonces ya ahí ya estamos teniendo un beneficio. Creo que lo fundamental para una cirugía laparoscópica aplicada al trauma es buena visión, buena succión y buena capacidad de neumoperitoneo. Si uno tiene más que eso, bueno, podrá intentar algún procedimiento simple o más complejo según la formación, la preparación que tenga el cirujano y, por supuesto, según el tipo de lesión que tenga el paciente. Pero creo que más importante aún todavía que el instrumental laparoscópico, que podrá ser más completo o menos completo, es la indicación, ¿no es cierto? Es la indicación de no incorporar dentro del grupo que uno hace laparoscopía por trauma a un paciente que de pronto pueda tener una inestabilidad hemodinámica, que pueda tener un traumatismo cráneo grave, donde el neumoperitoneo pueda aumentar la presión endocraniana. Creo que el tema de las contraindicaciones me parece inclusive más importante todavía que el instrumental, que va a variar según las instituciones. En cuanto al aspirador, nos pregunta nuevamente el doctor Eduardo, en cuanto al aspirador y la óptica angulada, ¿qué opinas? ¿Cuál sería ideal? Y bueno, lo ideal es tener una óptica de 30 grados, por supuesto, por los ángulos que ofrece, para poder ver mucho mejor. Y el aspirador, si se puede tener un aspirador de 10 o 12 milímetros, sin duda que mejor, sobre todo para aspirar coágulos, para lavar y aspirar, eso hace que se agiliza mucho la cirugía, por supuesto. En un escenario de un trauma abdominal por TAF, que es lo que generalmente consideramos como una indicación de la paratomía exploratoria, porque no sabemos la dirección de la bala, al cual puede ser bastante difícil de predecir. Pero en los casos en los cuales se puede aplicar cirugía laparoscópica de emergencia en esos pacientes, ¿qué criterios podemos contar? ¿Heridas de arma de fuego? Sí. Claro. Bueno, estos pacientes, por supuesto que si el paciente está descompensado va a una laparotomía, pero en los pacientes que están compensados siempre hacemos tomografía, porque a veces, bueno, la trayectoria de la bala realmente, por sí sola la tomografía puede llegar a evitar una laparotomía. A veces uno ve que los trayectos son más superficiales de lo previsto, afortunadamente. A veces tiene un trayecto retroperitoneal, pero alejado del colon, alejado del riñón, es decir, un trayecto solamente por partes blandas. Y a veces uno se encuentra con que incluso a veces hay una lesión de la pared del abdomen, pero tangencial. Realmente la tomografía nos ha servido muchísimo para evitar laparotomías en muchas heridas de arma de fuego. Prácticamente no hemos utilizado la laparoscopía para descartar algún tipo de lesión por arma de fuego, debido a que eso prácticamente lo había hecho la tomografía. Incluso hemos tenido una serie pequeña de pacientes muy elegidos, por supuesto, muy seleccionados, con heridas de arma de fuego que habían atravesado el hígado, exclusivamente el hígado, sin lesión de duodeno, colon, pero con compensación hemodinámica, sin extravasación de contraste, y donde inclusive pudimos aplicar el tratamiento no operatorio con muy buen resultado. Hubo solamente un par de casos en los cuales hubo que hacer una toilette laparoscópica, porque se infectaron coágulos que habían quedado en la cavidad abdominal y que no se habían terminado, coágulos de sangre que habían quedado en cavidad abdominal y no se habían terminado de resolver. Pero la gran mayoría de esos pacientes con un trayecto transficiante del hígado, con una herida de arma de fuego, que habían reunido esos requisitos, por supuesto, los pudimos inclusive manejar con una forma no operatoria y con la tomografía sin llegar a una tomografía, a una laparoscopía, perdón. Por eso realmente la experiencia que tenemos con la laparoscopía para herida de arma de fuego es muy escasa. En lesiones intestinales abordadas por la laparoscopía en pacientes estables, ¿podríamos indicar dejar algún drenajes? ¿Es recomendable? Y en el otro escenario de cirugía, una laparoscopía por un trauma hepático, por ejemplo, por herida de bala, ¿no? También, ¿los drenajes se pueden dejar? ¿En Sí, qué nosotros, caso? bueno, en las heridas de bala atravesando el hígado, generalmente si el paciente reúne las condiciones que está compensado hemodinámicamente y en la tomografía podemos advertir que no haya una extravasación de contraste vascular, o sea que no haya un sangrado activo, y por supuesto el trayecto lejos del duodeno, lejos del ángulo hepático del colon, del estómago, esos pacientes hemos hecho tratamiento no operatorio. Los casos que tuvimos que hacer laparoscopía fue en forma tardía, ante complicaciones, y como le decía, para un aseo peritoneal, una toilette peritoneal, y por supuesto que en esos casos sí dejamos drenaje, pero no los hemos abordado inicialmente en forma laparoscópica. Y con respecto a, me preguntaba anteriormente de intestino. Sí, en Eh, lesión intestinal reparada por la laparoscopía en un trauma penetrante, puede ser, ¿no? Los drenajes bien, sí dejan. sí, siempre dejamos sistemáticamente drenajes, si bien, bueno, el intestino delgado de pronto
el rédito para que se pueda dirigir una fístula es muy bajo. Ahí fundamentalmente el seguimiento va a ser clínico, pero siempre dejamos un drenaje en el fondo del saco de Douglas. Las reparaciones, las resecciones en anastomosis de intestino delgado por trauma penetrante, que habíamos iniciado por la laparoscopía, el procedimiento, convertimos, obviamente por una disponibilidad, no tener disponibilidad de suturas laparoscópicas, y aparte, bueno, obviamente nos sentimos mucho más cómodos haciéndolo en forma manual, a través de una incisión pequeña. Por supuesto que uno aprovecha en esos casos para lavar la cavidad, descartar otras lesiones, y si se puede, tratamos de hacer la incisión de lo más pequeña posible en el segundo tiempo de la cirugía, digamos, ¿no? El tiempo abierto. Pero han sido todas anastomosis manuales extracorpóreas. Perfecto. Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano y también participar. Eso a nuestro público participante. La experiencia parece que podemos tener es ciertamente con pacientes que hemos abordado por un trauma abdominal penetrante, pero en las cuales justamente como al inicio de una de las preguntas que te dice Guillermo, no podemos contar de repente con una tomografía a la mano o cercana a nosotros, ¿no? Muchas veces este tomógrafo está lejano al centro hospitalario que nosotros tenemos y esto ocasiona una distancia y un tiempo determinado. Pero el uso de la ecografía, y esto enfocado al IFAS, o ecografía en emergencia, y quizás extendido como el IFAS, nos puede ayudar mucho, ¿no? Esto frente a la radiografía, por ejemplo, en las cuales en un paciente obviamente estable, la radiografía nos puede dar la imagen del neumoperitoneal con una sospecha de una lesión probablemente intestinal. Pero el IFAS extendido incluso nos ayuda un poco más y podemos hacer esos controles también con mucha utilidad, pensando justamente en hacer ese screening de ingresar a la laparoscopía o no, con la ecografía FAS. Sí. Puedo tomar un té nomás, ahí está abajo. Solo té. A ver. Sí, ahí voy. La ecografía, por supuesto que la tenemos incorporada desde el manejo inicial del traumatizado. Siempre decimos que el IFAS es prácticamente un integrante más del equipo que aborda al traumatizado. Y después en el seguimiento puede aportar datos, sobre todo en aquellos pacientes que tenían una ecografía negativa y que posteriormente aparece justamente el líquido libre. Eso es algo que puede llevar, por supuesto, a la indicación de una laparoscopía, sobre todo en el caso del traumatismo cerrado, pacientes compensados que desarrollan ese líquido en las horas siguientes. Creo que esos son pacientes que son buenos candidatos para al menos iniciar la laparoscopía exploradora. La utilidad realmente ha sido mucho mayor para nosotros en la ecografía para el trauma cerrado que el penetrante. El penetrante sabemos que tiene una mayor incidencia de lesiones quirúrgicas, sabemos que tiene una mayor incidencia de perforación de víscera hueca, incluso a veces puede haber un traumatismo penetrante con perforación de víscera hueca y que todavía no tiene una gran cantidad de líquido libre, sobre todo como son las perforaciones de intestino delgado, y eso pasa totalmente desapercibido a la ecografía. Entonces, no tenemos tanta confianza en la ecografía para el trauma penetrante, en el seguimiento, como para el trauma cerrado. En el trauma penetrante, de pronto, hay un umbral más bajo para la laparoscopía o la parotomía. Preguntas como Juan José Torrico nos dice, ¿qué opinión le da la cirugía de control de daños en cirugía laparoscópica? ¿Control de daños por laparoscopía? Sí, por laparoscopía. No, bueno, no tenemos experiencia con eso, básicamente porque obviamente el contexto del control de daños es un contexto de lesiones múltiples, pacientes descompensados hemodinámicamente, no, son prácticamente como digamos dos escenarios opuestos, por lo cual no tenemos experiencia. ¿No? Fundamentalmente la condición fundamental para que el paciente se le pueda hacer una laparoscopía es la compensación hemodinámica y ningún otro signo de inestabilidad, ni siquiera, bueno, la gasometría alterada. Entonces, son dos escenarios totalmente distintos. Ese margen que divide entre la laparotomía y con la laparoscopía es justamente la estabilidad hemodinámica, ¿no?, del paciente. Y lo podemos ver justamente a lo que ingresa el paciente politraumatizado y podemos evaluar sus signos vitales. ¿Realizan la laparoscopía programada? Es otra de las preguntas. Sí. Eso es un muy buen recurso, sobre todo, bueno, a veces, generalmente estos pacientes han recibido también, el paciente con una cirugía laparoscópica y una evolución desfavorable, también ha recibido una tomografía en el posoperatorio, sobre todo cuando han pasado una mayor cantidad de días, ¿no? Cuando la tomografía es muy precoz, no aporta tantos datos que nos ayuden a tomar decisiones, pero realmente cuando hay más evolución de días, en esos casos la tomografía puede aportar la presencia de alguna colección
o algún otro tipo de problema que se puede intentar resolver por laparoscopía. Realmente la mayor experiencia por la laparoscopía no ha sido con el trauma, sino que ha sido con abdomen agudo, pacientes cursando posoperatorios de apendicectomías complicadas, ha sido más con otras patologías, pero creo que es un recurso que en la medida que el paciente no tenga ninguna contraindicación, puede ayudar mucho. Uno de los principales problemas que podría haber en algunos pacientes es cuando desarrollan, producto de complicaciones, un hilio importante. Eso, bueno, podría ser algo, digamos, que dificulte una laparoscopía. Si el paciente está complicado y está con un hilio, bueno, eso podría complicar un poco la laparoscopía, pero creo que no es una contraindicación absoluta. Gracias, Guillermo. Si hubiera alguna otra pregunta, realmente nos has hecho un mar de conocimientos clarísimo acerca de lo que es el abordaje, la laparoscopía, y de hecho hemos tratado también lo que es trauma abdominal también en esta sesión. Nos has hecho recordar mucho los casos que tenemos y que podemos considerar como un denominador común tanto acá en Perú como en Latinoamérica, como al inicio mencionamos. Son algunas variantes, obviamente, con respecto a limitaciones técnicas, limitaciones de materiales, o de repente limitaciones de exámenes auxiliares que que no tenemos de repente a la mano, y que pueden ser también producto de una guardia de esas de madrugada, en las cuales nos puede llegar nuestros pacientes con traumas tan severos, o de repente con traumas con pacientes estables hemodinámicamente, que podemos de repente indicarles este tipo de técnica laparoscópica. Si hubiera algún otro comentario, si no, pasaría a los comentarios finales, Guillermo. Sí, Antes de eso, una última quería agregar algo, podría ser. ahora me estoy acordando. Sí, puedes agregar algo. Sí, no, recién hablaban acerca de la laparoscopía, y lo que hemos tenido en algunos casos también ha sido laparoscopías en posoperatorio de laparotomía. Cuando en algunos pacientes en los cuales han desarrollado algunas colecciones que se planteó que no podían ser para un drenaje percutáneo o algún otro tipo de entidad diferente, si el paciente no tenía una contraindicación hemodinámica, lo hemos intentado, y en esos casos lo que uno hace puede ingresar, por supuesto, por un sector lateral del abdomen, pero a veces inclusive hemos utilizado la misma incisión mediana, laparotómica, introduciendo el trocar, haciendo una suave presión entre dos puntos de la laparotomía mediana, y ahí justamente entrando en cavidad, o a veces con el dedo previamente para descartar que no haya ninguna adherencia de alguna asa, de alguna víscera, insuflando y después, bueno, introduciendo la cámara para poder ver mejor. Es una indicación mucho menos frecuente que la laparoscopía, esta que les menciono de la laparoscopía post-laparotomía, pero bueno, son todos recursos que siempre está bueno tenerlos en el maletín. Uno nunca sabe cuándo los va a necesitar, y a veces depende de los pacientes. Yo un poco para complementar lo que estaba diciendo recién, Johan, realmente si ustedes le preguntan a muchos cirujanos que trabajan en lugares diferentes y con distintas formaciones, creo que todos van a tener una opinión distinta y experiencias diferentes. El mundo de la laparoscopía realmente es muy complejo, porque aparte de lo que puede ser la experiencia del cirujano, entra a jugar también las características del paciente, y entra a jugar todo lo que tiene que ver con la tecnología que nos rodee. Entonces entran a jugar muchos factores, se torna en algo multifactorial, y no debe sorprendernos que haya muchas opiniones diferentes al respecto, hasta recomendaciones diferentes que van a depender. Uno tiene que saber qué tomar de eso, y tiene que ser cuidadoso en el lugar donde trabaja, ¿no es cierto? Yo creo que volvemos un poco a las raíces de que ese paciente al que uno piensa que le puede llegar a hacer una laparoscopía no tenga más complicaciones, no tenga más mortalidad, no tenga más lesiones apercibidas que lo que era en el pasado cuando eran todas laparotomías. Creo que ese es un tema fundamental que nunca hay que perder de vista, más allá de, obviamente, intentar progresar. Repite, la cirugía en trauma, como la cirugía, es tan variable y que se enriquece mucho con la experiencia de cada uno de los participantes, en este caso los cirujanos, que nada está dicho, ¿no? Y que muchas veces aplicamos esos tips o parte de la experiencia que hemos tenido de abordar a estos pacientes, y cuando nos llega el caso clínico, ¿no? Cuando nos llega el caso, y resulta a veces, muchas veces, digamos, actos muy loables y actos exitosos. Realmente por eso es importante seguir nutriéndonos con las experiencias de grandes maestros como tú, como nuestros colegas que se dedican mucho a lo que es trauma, y que muchas de esas cosas no las encontramos quizás en los libros, ¿no? Pero que estas reuniones nos permiten nutrirnos de estos conocimientos tan importantes que aplicar. Bien, si no hubiera algún otro comentario, alguna pregunta,
Yo te doy las gracias, Guillermo, por haber compartido esta noche, justamente con ese tema tan importante para nosotros. Te cuento justamente que, digamos, en esos 2 años de pandemia, obviamente, hubieron ciertas limitaciones en cuanto incluso a aplicar la paroscopía al inicio. Nos alejamos un tanto de esa técnica, y esto está nuevamente en este nuevo escenario, en esta nueva normalidad, tomando nuevamente o retomando esta aplicación de esas técnicas. Y obviamente, si estamos en un hospital en el cual es trauma, vamos a ver, pues tenemos que conocer en qué pacientes aplicar y en quiénes no. Comentarios finales, Guillermo, antes de poder... Sí, no, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Johan, por tus palabras. No sé si soy merecedor de eso, pero uno realmente permanentemente está aprendiendo y le da mucha importancia a estas reuniones, como bien lo has dicho, y por eso quería invitar a los que no conocen el Zoom latinoamericano, que está todos los sábados a las hora 11 de Uruguay y Argentina. Habría que ver las diferencias horarias. Ese es un Zoom que hace 2 años que se viene realizando de forma casi ininterrumpida, y que, bueno, justamente que comenzó a raíz de la pandemia, y realmente nos ha permitido conocer a mucha gente, compartir casos, y realmente uno aprende de los casos y aprende de lo que dice el compañero. Así que, bueno, están todos invitados, los residentes, bueno, y otros médicos que de pronto no conozcan ese espacio, de todos los sábados. Así que sería un gusto contar con las opiniones y la participación de ustedes. Por supuesto, Guillermo, vamos a estar ahí siempre. Yo siempre me conecto, y te vuelvo a repetir, yo, fiel seguidor tuyo, como de todos los colegas que conozco de trauma que manejan, y porque es importante evitar, es casi el movimiento diario del cirujano que está en la emergencia, ¿no? Nos preguntan, por último, ¿cuál sería el enlace para estas reuniones? Yo creo que está en tu página de Face, como también Sí. la del Hospital, ¿no?, Internacional de Agudos, ¿no? Sí, eso siempre los viernes lo promocionamos. Si no, igualmente se lo envío, Johan, y usted lo difunde entre Sí, los por supuesto. residentes. Ajá, yo replico en mi Face de residente de cirugía, como tenemos 2 Face y también Instagram. Y bueno, esta reunión también la estamos publicando en nuestra página de YouTube, también de residente de cirugía general, así que tenemos bastante plataforma como para poder seguir compartiendo todos estos conocimientos. Entonces, hasta una próxima oportunidad, Guillermo, y nos estamos viendo entonces. Cómo no, quedo a disposición y a la orden de lo que necesiten. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego. Cuídate.